Muy buenos días, nos encontramos en la comunidad de San Miguel de los Sauces, en el municipio jalisciense de Teocuitatlán, donde anoche un incendio consumió 14 viviendas de adobe. De acuerdo con autoridades estatales, el siniestro habría iniciado tras una disputa de tierras. La tormenta había dejado los caminos convertidos en lodazales, y los techos de las casas mostraban heridas abiertas por el viento. En el rancho San Isidro, un puñado de hombres se reunió al amanecer para buscar madera en las colinas cercanas. Eran campesinos de manos curtidas y espaldas dobladas por años de trabajo bajo el sol inclemente de Jalisco. Ninguno imaginaba que ese día sería el último de sus vidas. No había señales visibles de peligro, solo el silencio pesado que siempre precedía a las desgracias en aquella región olvidada por las autoridades. El más viejo del grupo, don Ramiro, llevaba consigo un machete oxidado y la esperanza de reparar su vivienda antes de que llegaran las lluvias nuevas. Los demás los seguían en silencio, concentrados en la tarea que los había sacado de sus camas antes del alba. Cruzaron el primer cerro sin novedad, sorteando arbustos espinosos y piedras sueltas que amenazaban con torcer tobillos descalzos. La vegetación era densa en esa parte de la sierra, un manto verde oscuro que ocultaba secretos y tumbas sin nombre. Habían caminado durante casi 2 horas cuando encontraron un claro, donde los árboles caídos prometían madera suficiente para todos. El entusiasmo fue inmediato, y los hombres comenzaron a trabajar con la urgencia de quienes saben que el tiempo es un lujo que no pueden permitirse. Algunos usaban hachas melladas, otros serruchos heredados de padres y abuelos. El sonido metálico del trabajo manual llenaba el aire matutino mientras el sol trepaba lentamente por el horizonte oriental. Nadie prestó atención al alambre de púas medio oculto entre la maleza, una línea delgada que separaba 2 mundos completamente diferentes. Fue Jesús, el más joven del grupo con apenas 19 años, quien cortó el alambre sin darse cuenta. El metal se dio con un chasquido seco que se perdió entre el ruido de las herramientas. Para él no era más que un obstáculo insignificante en el camino hacia la madera que necesitaba para ayudar a su madre viuda. No vio las marcas sutiles en los árboles cercanos, esas cruces talladas que servían como advertencia silenciosa para quienes sabían leer el lenguaje del territorio controlado. El alambre cortado cayó al suelo entre hojas secas y nadie le prestó atención. Los hombres continuaron trabajando, ajenos al hecho de que acababan de cruzar una frontera invisible pero mortalmente real. En las montañas de Jalisco algunos errores no se perdonan y algunas líneas no se deben cruzar jamás. A varios kilómetros de distancia, en una casa de seguridad camuflada entre la vegetación, un sicario revisaba el monitor conectado a los sensores instalados en el perímetro. La pantalla parpadeó mostrando la interrupción de la señal en el sector norte. El hombre, conocido únicamente como el Chango, tomó su radio y reportó la incursión. La respuesta fue inmediata y fría como el acero de un arma recién cargada. No importaba si eran soldados, rivales o simples campesinos perdidos, cualquier violación del perímetro se castigaba con muerte. Esa era la ley impuesta por el Cartel de Jalisco Nueva Generación en cada centímetro de territorio que controlaba. El Chango reunió a otros 5 sicarios, todos hombres jóvenes con rostros endurecidos por la violencia cotidiana, y las pupilas vacías de quien ha dejado de sentir remordimiento. Se armaron con cuernos de chivo y pistolas escuadra, preparándose para enviar un mensaje que resonara en toda la región. Los campesinos habían terminado de cargar la madera cuando escucharon el rugido de las camionetas aproximándose. El sonido era inconfundible en aquella sierra donde el silencio era lo normal. Don Ramiro sintió que el estómago se le contraía con un presentimiento oscuro que había aprendido a reconocer después de tantos años viviendo en una zona de guerra silenciosa. Ordenó a los hombres que se detuvieran, que dejaran caer la madera y levantaran las manos. Algunos obedecieron de inmediato, otros tardaron unos segundos en comprender la gravedad de la situación. Las camionetas Suburban negras aparecieron entre los árboles como bestias mecánicas emergiendo de una pesadilla. Los vidrios polarizados ocultaban a los ocupantes, pero todos sabían quiénes eran. En Jalisco, esas camionetas solo pertenecían a una organización, y su llegada nunca traía nada bueno para quienes se cruzaban en su camino. Los sicarios descendieron de los vehículos con movimientos coordinados que delataban entrenamiento militar. Rodearon a los 14 campesinos formando un círculo cerrado de armas y miradas frías. El Chango se adelantó caminando con la arrogancia de quien sabe que tiene todo el poder en sus manos. Inspeccionó a los hombres uno por uno, deteniéndose frente a don Ramiro, quien mantenía la cabeza baja pero la espalda recta. No hubo preguntas sobre quiénes eran o qué hacían allí, esas respuestas eran irrelevantes.
El alambre cortado era toda la evidencia que necesitaban para justificar lo que vendría después. El chango sacó su teléfono y marcó un número, esperando instrucciones que llegaron en forma de una orden breve y definitiva. Cuando colgó, su expresión no había cambiado. Ordenó a sus hombres que amarraran a los campesinos y los subieran a las camionetas. El viaje duró menos de 20 minutos, pero pareció una eternidad para los 14 hombres hacinados en las cajas de la Suburban. Iban con las manos atadas a la espalda. Algunos lloraban en silencio mientras otros rezaban oraciones aprendidas en la infancia. Don Ramiro intentó mantener la calma pensando en su esposa y sus nietos, preguntándose si volvería a verlos. Jesús temblaba incontrolablemente, consciente de que su error había condenado a todos. El camino era irregular, y cada bache los golpeaba contra el metal de los vehículos. Llegaron a un claro donde el terreno había sido recientemente quemado, dejando la tierra negra y estéril. El olor a ceniza todavía flotaba en el aire mezclándose con el aroma dulzón de la muerte que impregnaba cada rincón de ese lugar. Los sicarios bajaron a los campesinos a empujones, obligándolos a arrodillarse en fila mientras preparaban lo que sería su ejecución. La primera cubeta de gasolina fue derramada sobre don Ramiro. El líquido transparente empapó su ropa raída y su sombrero de palma. El olor penetrante invadió sus fosas nasales haciéndolo toser. Intentó suplicar, encontrar palabras que pudieran despertar algo de humanidad en aquellos hombres, pero su voz salió quebrada y débil. Los demás campesinos recibieron el mismo tratamiento uno tras otro, la gasolina corriendo por sus cuerpos mientras el terror absoluto se instalaba en sus rostros. Algunos perdieron el control de sus esfínteres, la vergüenza de ese último acto humano mezclándose con el miedo primario a una muerte atroz. Los sicarios trabajaban en silencio, con la eficiencia de quien ha realizado esa tarea demasiadas veces. No había satisfacción en sus rostros, tampoco compasión, solo la indiferencia de hombres que habían perdido cualquier conexión con su propia humanidad mucho tiempo atrás. El chango encendió el primer cerillo y lo sostuvo frente a sus ojos, observando cómo la pequeña llama danzaba con la brisa suave de la tarde. Los campesinos gritaron súplicas desesperadas, promesas de silencio, ofertas de lealtad, cualquier cosa que pudiera salvar sus vidas. Pero el cartel no negociaba con quienes cruzaban sus líneas, no importaba si era por ignorancia o por desafío. El mensaje tenía que ser claro y brutal para que resonara en cada rancho, en cada pueblo, en cada familia de la región. El cerillo cayó sobre don Ramiro y el fuego se extendió con una voracidad obscena, consumiendo primero la ropa y luego la piel. El grito que salió de su garganta no sonaba humano. Era un aullido primario de dolor que atravesaba el alma de cualquiera que lo escuchara. Los demás cerillos cayeron en rápida sucesión, y pronto los 14 hombres ardían como antorchas vivientes en aquel claro maldito. El fuego devoraba carne y hueso mientras los gritos se iban apagando uno por uno. Algunos hombres murieron rápido, perdiendo la conciencia por el shock y el dolor insoportable. Otros se retorcían en agonía durante minutos que parecían horas, sus cuerpos convulsionando mientras las llamas consumían todo rastro de lo que alguna vez fueron. Los sicarios observaban inmóviles, algunos fumando cigarrillos, mientras esperaban a que el trabajo estuviera terminado. El olor a carne quemada impregnaba el aire, un hedor nauseabundo que se quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo percibieron. Cuando los últimos movimientos cesaron y solo quedaron cuerpos carbonizados e irreconocibles, el chango ordenó la retirada. No había necesidad de ocultar los cadáveres. Al contrario, ese era precisamente el mensaje que el cartel quería enviar a toda la región. Las familias esperaron en vano el regreso de sus hombres durante toda la noche. Al amanecer del día siguiente, cuando el sol iluminó las montañas de Jalisco revelando otro día de trabajo y supervivencia, las esposas y madres sabían ya en sus corazones que algo terrible había ocurrido. Don Ramiro nunca volvería a reparar el techo de su casa. Jesús nunca ayudaría más a su madre viuda, y los otros 12 campesinos nunca volverían a abrazar a sus hijos. La noticia llegó de boca en boca, susurrada con miedo, hasta que alguien tuvo el valor de ir a buscar los cuerpos. Los encontraron tal como los habían dejado 14 figuras negras y retorcidas que apenas parecían humanas, dispuestas en fila como un monumento al terror. Las autoridades llegaron eventualmente, tomaron fotografías, levantaron actas, prometieron investigaciones que nunca llegarían a ninguna parte. En Jalisco, ciertos crímenes quedaban impunes porque investigarlos significaba firmar tu propia sentencia de muerte. El entierro fue un evento sombrío donde las lágrimas se mezclaban con el silencio aterrorizado de una comunidad que acababa de aprender una lección brutal.
14 ataúdes cerrados fueron bajados a la tierra mientras el sacerdote local recitaba oraciones con voz temblorosa, mirando constantemente por encima del hombro como si esperara que los sicarios aparecieran en cualquier momento. Las viudas vestidas de negro formaban una procesión de dolor que parecía no tener fin, sus rostros consumidos por la pérdida y la rabia impotente. Los niños huérfanos no comprendían completamente lo que había pasado, pero sentían el peso de la ausencia como una piedra en el pecho. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre del cartel en voz alta, esa organización que había impuesto su voluntad con sangre y fuego sobre cada rincón de la región. La masacre de los 14 campesinos no apareció en las noticias nacionales. Era solo otra estadística más en un país donde la violencia se había vuelto tan común que había dejado de sorprender. Los meses siguientes trajeron un silencio nuevo a San Isidro y los ranchos vecinos. La gente caminaba con la cabeza baja, evitaba hacer preguntas y aprendió a no ver lo que pasaba en las montañas. Las camionetas negras se volvieron parte del paisaje cotidiano, paseando por los caminos de tierra como si fueran dueñas del territorio, porque lo eran. El cartel de Jalisco Nueva Generación había consolidado su control absoluto usando el terror como herramienta principal. Cada árbol marcado, cada alambre de púas, cada centímetro de tierra era suyo y cualquiera que lo olvidara pagaba con su vida. Las familias de los 14 muertos vivían con el peso de la tragedia, pero también con el miedo constante de convertirse en el próximo ejemplo. Algunos emigraron hacia el norte buscando seguridad en Estados Unidos. Otros se resignaron a sobrevivir en una tierra que ya no reconocían como suya. En la casa de seguridad del cartel, el Chango recibió una promoción por su eficiencia en manejar la situación. No sintió orgullo ni remordimiento, esas emociones habían muerto en él mucho tiempo atrás. Para la organización criminal, la masacre de San Isidro fue un éxito operacional que reforzó su dominio territorial y envió un mensaje claro a rivales y población civil por igual. Las rutas de tráfico que pasaban por esa zona quedaron completamente aseguradas. Nadie se atrevería a interferir después de lo que había pasado. El negocio continuó fluyendo sin interrupciones. Los cargamentos de droga cruzaban la sierra protegidos por un manto de terror que era más efectivo que cualquier ejército. Los nombres de los 14 campesinos fueron olvidados gradualmente excepto por sus familias, convirtiéndose en fantasmas de una guerra que nunca terminaba. Pasaron los años y la historia de aquella noche sangrienta se convirtió en leyenda local, una advertencia susurrada de padres a hijos sobre los peligros de cruzar líneas invisibles. Algunos detalles se distorsionaron con el tiempo, otros se perdieron completamente, pero el mensaje central permanecía intacto. En Jalisco, como en tantas otras regiones de México, el narco había impuesto su propia ley y su propia justicia, una justicia que no reconocía inocencia ni error. Los alambres de púas seguían marcando territorios, los sensores seguían vigilando perímetros, y las camionetas negras seguían patrullando caminos donde campesinos trabajadores ahora caminaban con miedo. La tierra que alguna vez alimentó familias con su cosecha ahora estaba regada con sangre y cenizas, transformada en un campo de batalla silencioso donde la vida valía menos que el control territorial. La madre de Jesús nunca se recuperó de la pérdida de su único hijo. Pasaba los días sentada en el portal de su casa mirando hacia las montañas donde él había muerto, esperando un regreso que nunca llegaría. Envejeció prematuramente, su cabello se volvió blanco en cuestión de meses, y su cuerpo se encorvó bajo el peso invisible de la culpa. Se culpaba por haberlo criado en esa tierra maldita, por no haberse ido cuando todavía era tiempo, por no haberle advertido suficientemente sobre los peligros que acechaban más allá de los límites del rancho. Sus vecinas intentaban consolarla con palabras vacías y platos de comida que ella apenas probaba. El dolor de perder un hijo de esa manera no tenía consuelo posible. Era una herida que sangraba eternamente, sin posibilidad de cicatrización. Cada atardecer encendía una vela frente a la fotografía borrosa de Jesús, el único recuerdo físico que le quedaba de su niño. Los nietos de don Ramiro crecieron sin conocer realmente a su abuelo. Solo las historias fragmentadas que sus padres se atrevían a contar en voz baja. Aprendieron a temer las montañas antes de aprender a leer, internalizando el miedo como parte de su educación básica para sobrevivir. La viuda de don Ramiro se sumió en un silencio que nunca rompió, convirtiéndose en una sombra que habitaba su propia casa como un fantasma. Vendió la propiedad eventualmente, incapaz de seguir viviendo en el lugar donde cada rincón le recordaba al hombre que había perdido.
Se mudó con una hermana en otro estado, pero nunca volvió a sonreír realmente, su rostro permanentemente marcado por la tragedia. El techo que don Ramiro había intentado reparar se derrumbó con la siguiente temporada de lluvias, convirtiéndose en símbolo perfecto de una vida truncada y un futuro que nunca existiría. En los pueblos cercanos, la gente comenzó a evitar ciertos caminos y ciertas áreas sin necesidad de señalización oficial. Todos sabían dónde terminaba el mundo de los vivos y comenzaba el territorio del cartel. Los niños aprendían desde pequeños a reconocer las marcas en los árboles, los alambres estratégicamente colocados, los lugares donde era mejor no aventurarse ni siquiera en plena luz del día. Las escuelas rurales vieron disminuir su matrícula conforme familias enteras emigraban buscando lugares más seguros. Los maestros que se quedaban enseñaban matemáticas y lectura, pero también la geografía invisible del terror, las fronteras no escritas que determinaban quién vivía y quién moría. La vida campesina, ya difícil por naturaleza, se volvió imposible bajo el yugo del narco que reclamaba cada parcela de tierra como suya. Las autoridades estatales organizaron operativos ocasionales que servían más para las fotografías en los periódicos que para cambiar realmente la situación. Llegaban con fanfarria, hacían arrestos menores de algunos halcones o vendedores pequeños y se retiraban declarando victoria ante las cámaras. Pero todos sabían que era teatro puro, un espectáculo montado para mantener la ilusión de que el Estado todavía tenía algún control sobre su territorio. Los verdaderos operadores del cartel permanecían intocables, protegidos por redes de corrupción que alcanzaban los niveles más altos del gobierno. El Chango y sus compañeros sicarios seguían trabajando sin ser molestados, conscientes de que su impunidad estaba garantizada mientras siguieran siendo útiles para la organización. Cada operativo fallido reforzaba el mensaje de que el narco era más poderoso que la ley. Los periodistas locales aprendieron rápidamente a autocensurarse si querían seguir vivos. Algunos que intentaron reportar la verdad sobre la masacre recibieron amenazas directas, mensajes que no dejaban lugar a interpretación. Uno de ellos desapareció sin dejar rastro después de publicar un artículo detallando las circunstancias de las muertes. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su ausencia sirvió como advertencia suficiente para sus colegas. Las noticias sobre el crimen organizado se volvieron genéricas y sanitizadas, mencionando incidentes sin nombres ni detalles que pudieran molestar a quienes realmente controlaban la información. La verdad se convirtió en un artículo de lujo que pocos podían permitirse, un privilegio que costaba la vida. En Jalisco, como en muchas partes de México, el silencio impuesto se volvió más elocuente que cualquier grito de protesta. Con el paso del tiempo, nuevas masacres eclipsaron la memoria de aquella noche sangrienta de marzo de 2013. El cartel de Jalisco Nueva Generación continuó expandiendo su territorio y su poder, dejando tras de sí un rastro de violencia que hacía parecer pequeño el asesinato de 14 campesinos. Fosas clandestinas llenas de cientos de cuerpos fueron descubiertas en diferentes partes del estado, cada una revelando historias de horror que superaban la imaginación. Los enfrentamientos con carteles rivales y con fuerzas federales se volvieron cada vez más sangrientos, convirtiendo ciudades enteras en zonas de guerra. Pero para las familias de aquellos 14 hombres, ninguna otra tragedia podía compararse con la suya propia. Su dolor era único e intransferible, un peso que cargarían hasta sus propias tumbas. El claro donde ocurrió la masacre se convirtió en un lugar evitado por todos. La vegetación creció salvaje cubriendo las manchas negras que la gasolina y el fuego habían dejado en la tierra. Algunos lugareños juraban escuchar gritos en las noches sin luna, voces de hombres ardiendo que nunca encontrarían paz. Otros reportaban ver luces extrañas bailando entre los árboles como almas en pena buscando el camino de regreso a casa. Aunque la ciencia podría explicar esos fenómenos como productos de la imaginación traumatizada o efectos naturales malinterpretados, para la gente local tenían un significado más profundo. Eran recordatorios de que la tierra misma había sido profanada por un acto de crueldad tan extremo que dejó una cicatriz permanente en el tejido de la realidad. El alambre de púas, que Jesús cortó sin malicia, fue eventualmente reemplazado por cercas más sofisticadas con sensores electrónicos y cámaras de vigilancia. El cartel modernizó sus métodos de control territorial adaptándose a las nuevas tecnologías mientras mantenía las viejas tradiciones de violencia extrema como herramienta de intimidación. Los campamentos de entrenamiento para sicarios se multiplicaron en las montañas, formando nuevas generaciones de asesinos que perpetuarían el ciclo de sangre. Algunos de esos jóvenes reclutas eran hermanos o hijos de los hombres que habían muerto en la masacre.
Un giro cruel del destino que ilustraba cómo el narco devoraba a sus propias víctimas. La pobreza y la falta de oportunidades seguían alimentando las filas del crimen organizado, un círculo vicioso que parecía imposible de romper. En una de las casas de seguridad del cartel, colgaba una fotografía tomada aquella noche de marzo. Mostraba los 14 cuerpos ardiendo en fila, un recordatorio para los nuevos reclutas de lo que pasaba cuando alguien desafiaba a la autoridad del CJNG. Los jefes la usaban durante sesiones de adoctrinamiento, explicando que la lealtad absoluta era la única forma de sobrevivir en ese mundo. Los rostros de los jóvenes mirando la fotografía reflejaban una mezcla de horror y fascinación, su humanidad siendo erosionada sistemáticamente hasta que pudieran replicar esos actos sin pestañear. El chango mismo se había convertido en instructor, enseñando técnicas de interrogatorio y ejecución a la nueva camada. Había matado a tantas personas que ya no podía recordar el número exacto. Los rostros de sus víctimas se mezclaban en un borrón indistinguible de sangre y súplicas ignoradas. Las esposas de los campesinos asesinados formaron un grupo silencioso de apoyo mutuo, reuniéndose ocasionalmente para compartir su dolor en un espacio donde podían hablar libremente sin miedo. No buscaban justicia porque sabían que era imposible, no denunciaban porque sabían que era suicida, simplemente existían en un limbo de duelo perpetuo. Algunas habían encontrado nuevas parejas después de años de soledad. Otras permanecían viudas por elección o por falta de oportunidades. Todas llevaban el estigma de ser familiares de víctimas del narco, una marca que las hacía sospechosas ante los ojos del cartel y vulnerables ante los ojos de la sociedad. Sus hijos crecían con ese estigma heredado, discriminados en escuelas y trabajos, arrastrando culpas que no les pertenecían. La economía local nunca se recuperó completamente de la pérdida de aquellos 14 trabajadores. Eran hombres productivos en sus mejores años, padres y proveedores cuya ausencia dejó vacíos imposibles de llenar. Parcelas quedaron sin cultivar, talleres cerraron por falta de mano de obra calificada, familias enteras cayeron en la pobreza extrema al perder su único sostén. El Estado proporcionó compensaciones miserables que apenas cubrieron los gastos funerarios, y las promesas de apoyo continuo nunca se materializaron. El tejido social de la comunidad se rasgó de manera irreparable. La confianza entre vecinos se evaporó reemplazada por sospecha y miedo. Nadie sabía quién trabajaba para el cartel, quién era halcón, quién reportaba movimientos sospechosos a los jefes en las montañas. La paranoia se volvió tan corrosiva como la violencia misma. 10 años después de la masacre, un periodista extranjero intentó investigar el caso para un documental sobre la violencia del narco en México. Llegó a San Isidro con cámaras y buenas intenciones, buscando entrevistar a familiares y testigos. Fue recibido con puertas cerradas y miradas hostiles. Nadie quería hablar ni aparecer en pantalla. La única persona que accedió a reunirse con él lo hizo en secreto, en una ciudad distante, con la condición de completo anonimato. Le contó la historia en susurros, mirando constantemente sobre su hombro como si los sicarios pudieran materializarse en cualquier momento. El documental nunca se completó. El periodista recibió amenazas serias y decidió que su vida valía más que cualquier historia. Regresó a su país con imágenes sin usar y una comprensión renovada de que hay lugares donde la verdad es un lujo que mata. La historia de los 14 campesinos quemados vivos en Jalisco se perdió entre miles de historias similares, una gota más en el océano de sangre que el narcotráfico había derramado sobre México. Para las estadísticas eran números, para los periódicos eran titulares que duraban un día, para el gobierno eran problemas a minimizar en conferencias de prensa, pero para las familias que quedaron atrás eran padres, hermanos, hijos, esposos, amigos cuyas ausencias creaban agujeros permanentes en la realidad cotidiana. Cada aniversario traía dolor renovado, cada fecha importante como Navidad o Día de Muertos se convertía en recordatorio cruel de lo que se había perdido. Las fotografías amarillentas en los altares caseros eran todo lo que quedaba de hombres que alguna vez respiraron, amaron, trabajaron y soñaron con futuros que nunca llegarían. El cartel de Jalisco Nueva Generación continuó su ascenso hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas de México y América Latina. Su brutalidad legendaria y su eficiencia operacional los distinguían de otros grupos, haciéndolos temidos incluso entre sus rivales más sanguinarios. La masacre de San Isidro había sido uno de sus primeros actos de afirmación territorial, un anuncio de que estaban dispuestos a ir más allá que cualquier otro cartel en términos de crueldad. Con los años refinaron sus métodos, pero nunca abandonaron la estrategia fundamental del terror absoluto.
Los sicarios que participaron en aquella noche sangrienta recibieron promociones o murieron en enfrentamientos posteriores, pero su legado perduró en la cultura organizacional del cartel. El Chango eventualmente fue capturado en un operativo federal que también fue puro teatro mediático. Pasó algunos meses en prisión antes de escapar con ayuda interna, desapareciendo nuevamente en las montañas de Jalisco, donde el Estado mexicano solo existía en teoría. Siguió trabajando para el cartel desde las sombras, ahora con más experiencia y más cicatrices físicas y mentales. Los psicólogos podrían diagnosticarlo con trastorno de estrés postraumático o psicopatía, pero esas etiquetas académicas no capturaban la realidad de un hombre que había sido moldeado por un sistema que recompensaba la violencia y castigaba la debilidad. No se consideraba un monstruo, sino un trabajador haciendo lo necesario para sobrevivir en un mundo donde las reglas normales no aplicaban. En las comunidades afectadas por la violencia del narco, surgieron movimientos de resistencia silenciosa, madres buscando a sus hijos desaparecidos, grupos exigiendo justicia sin importar las amenazas. Eran actos de valentía extraordinaria en un contexto donde el miedo era la emoción dominante. Algunas de las viudas de los 14 campesinos se unieron a estas iniciativas, canalizando su dolor en activismo que sabían era probablemente inútil, pero necesario para mantener la esperanza viva. Organizaban marchas pequeñas, plantaban cruces blancas en lugares significativos, mantenían viva la memoria de sus muertos contra los esfuerzos del olvido institucional. Sabían que podían convertirse en víctimas también, pero habían llegado al punto donde el miedo a perder más era menor que la necesidad de hacer algo. Las nuevas generaciones crecieron normalizando niveles de violencia que habrían sido impensables décadas atrás. Para los niños de San Isidro, las camionetas negras eran parte del paisaje como los cerros y los arroyos. Aprendían a distinguir los diferentes tipos de armas por sus sonidos antes de aprender a multiplicar. Sus juegos infantiles incluían sicarios y levantones en vez de policías y ladrones. La psicología colectiva de regiones enteras había sido alterada permanentemente por la exposición constante al trauma. Los maestros reportaban problemas de conducta masivos, los médicos veían aumentos en desórdenes de ansiedad y depresión, pero los recursos para atender estas crisis eran inexistentes. Las comunidades estaban desangrándose no solo literalmente, sino también emocionalmente y espiritualmente. El legado de aquella noche sangrienta de marzo de 2013 se extendió mucho más allá de las 14 vidas perdidas. Marcó un punto de inflexión en la historia de Jalisco, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar el crimen organizado para mantener control absoluto. Inspiró imitaciones por parte de otros grupos criminales que vieron la efectividad del terror extremo como herramienta de dominio. Contribuyó a la descomposición acelerada del tejido social en zonas rurales donde el Estado mexicano ya era débil. Y sobre todo, demostró que en la guerra contra el narco no existen civiles inocentes, solo víctimas potenciales cuyo único crimen es estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los hijos de Jesús, nacidos después de su muerte, crecieron escuchando historias sobre un padre que nunca conocieron. Su madre les contaba que era un buen hombre que solo buscaba ayudar a su familia, omitiendo los detalles más horribles de su muerte para no traumatizarlos más. Pero los niños eventualmente se enteraron de la verdad completa, como sucede siempre en comunidades pequeñas donde los secretos son imposibles de mantener. El mayor de ellos desarrolló un odio profundo hacia el cartel que mató a su padre, jurando venganza cuando fuera mayor. Era exactamente el tipo de pensamiento que alimentaba el ciclo de violencia, nuevas generaciones reclutadas por el dolor y la rabia, buscando ajustar cuentas que nunca terminarían de saldarse. La tierra de Jalisco, fértil y bella, seguía produciendo maíz y agave, mientras también producía cadáveres y huérfanos. Los atardeceres pintaban el cielo de colores espectaculares sobre paisajes que ocultaban fosas clandestinas y campos de entrenamiento de sicarios. Los turistas visitaban Guadalajara y probaban tequila sin saber de la sangre que empapaba las tierras donde crecía el agave. La dicotomía entre la belleza natural del Estado y la fealdad de su violencia criminal creaba una disonancia cognitiva imposible de resolver. México seguía siendo pintado en folletos turísticos como un paraíso mientras sus ciudadanos vivían en un infierno creado por la guerra de drogas y la corrupción gubernamental que la alimentaba. Los 14 campesinos de San Isidro fueron enterrados pero nunca descansaron en paz. Sus espíritus, si tales cosas existen, permanecían inquietos en una tierra donde la justicia era una palabra sin significado. Las oraciones dichas por ellos cada aniversario subían al cielo mezcladas con el humo de las velas,
esperanzas vanas de que algún poder superior pudiera corregir las injusticias que los humanos perpetuaban unos contra otros. Pero el cielo permanecía silencioso y la tierra seguía bebiendo sangre inocente temporada tras temporada. La historia se repetiría con diferentes nombres y diferentes números, pero siempre con la misma esencia brutal, porque el sistema que había permitido aquella masacre seguía intacto y seguía funcionando exactamente como estaba diseñado. En las noches oscuras, cuando el viento soplaba desde las montañas, los ancianos de San Isidro todavía podían escuchar ecos de aquellos gritos que nunca cesaron realmente. El trauma colectivo había dejado cicatrices invisibles pero permanentes en el alma de la comunidad. Algunos habían desarrollado fe religiosa más profunda, buscando sentido al sinsentido. Otros habían perdido toda fe en dioses que permitían tales atrocidades. Pero todos seguían viviendo porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Continúan respirando, trabajando, existiendo a pesar del peso abrumador de la memoria. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo preguntando por qué los caminos estaban tan vacíos, o por qué la gente parecía tan asustada, les contaban la historia de los 14 campesinos, una advertencia, una lección, un epitafio para una época donde la vida humana valía menos que el territorio y el terror era moneda corriente. Así terminó la historia de la noche sangrienta de Jalisco, no con justicia ni con cierre, sino con el silencio pesado de una herida que nunca sanaría. Los nombres de los 14 hombres quedaron grabados en una placa modesta en el cementerio local, letras que se desvanecerían con el tiempo como se desvanece la memoria colectiva ante el peso de nuevas tragedias. El mundo siguió girando, el sol siguió saliendo, y en algún lugar de las montañas otros alambres de púas seguían marcando fronteras invisibles que nadie debía cruzar. La lección había sido enseñada con la brutalidad más absoluta, y el precio de esa educación fueron 14 vidas consumidas por llamas que todavía ardían en las pesadillas de quienes los habían amado. 3 años después de la masacre, uno de los hijos de las víctimas decidió que el silencio era peor que la muerte. Se llamaba Ricardo, y tenía apenas 23 años, cuando comenzó a documentar secretamente los crímenes del cartel de Jalisco Nueva Generación en su región. Usaba un teléfono celular viejo para grabar testimonios anónimos de personas que habían perdido familiares como él. No buscaba convertirse en héroe, ni pensaba que podría cambiar algo. Simplemente necesitaba hacer algo contra la impotencia que lo consumía desde aquella noche de marzo, cuando su padre había salido a buscar madera y nunca regresó. Trabajaba de noche, después de sus turnos en el campo, editando videos con software gratuito y subiéndolos a cuentas anónimas en redes sociales. Sus publicaciones alcanzaban pocos miles de vistas, pero eso no importaba. Lo importante era romper el silencio. El cartel descubrió su identidad después de 6 meses de activismo digital. Uno de sus videos había mostrado accidentalmente un reflejo que permitió identificar su ubicación. Los sicarios llegaron una madrugada, sacaron a Ricardo de su cama mientras su madre gritaba desesperada tratando de interponerse. Lo subieron a una camioneta idéntica a aquellas que habían llevado a su padre años atrás, cerrando un círculo vicioso que parecía diseñado por alguna fuerza maligna. Su madre corrió tras el vehículo hasta que sus piernas cedieron, cayendo de rodillas en el camino de tierra mientras el polvo levantado por las llantas la envolvía. Sabía que acababa de perder a su último hijo varón, que el destino había decidido cobrarle doble por el crimen de vivir en tierra controlada por monstruos. Ricardo fue llevado al mismo claro donde su padre había muerto. No fue coincidencia, sino un mensaje calculado del cartel hacia cualquiera que considerara seguir sus pasos. Le mostraron el lugar exacto donde habían ardido los 14 campesinos, la tierra todavía manchada de negro bajo la vegetación que había intentado reclamar el espacio. Los sicarios lo torturaron durante horas, no para obtener información porque ya sabían todo lo que necesitaban, sino por placer puro y para filmar un video de advertencia. Le quebraron los dedos con los que había escrito denuncias, le quemaron la lengua con la que había dado entrevistas anónimas, le arrancaron los ojos con los que había documentado evidencia. Cuando finalmente lo mataron, su cuerpo fue dejado colgando de un puente con un mensaje que advertía sobre las consecuencias de traicionar al cartel. La muerte de Ricardo no detuvo el activismo, pero sí lo volvió más clandestino y más desesperado. Otros jóvenes de la región, inspirados por su valentía o enfurecidos por su muerte, comenzaron sus propias campañas de documentación. Usaban métodos más sofisticados, redes privadas virtuales, encriptación, servidores en otros países. El gato y el ratón digital se convirtió en otro frente de batalla en la guerra interminable contra el narco.
Cada video subido era un acto de resistencia. Cada testimonio grabado era una victoria pequeña contra el olvido impuesto. Pero el costo seguía siendo medido en vidas jóvenes truncadas, en madres que perdían hijos, en comunidades que veían partir a sus mejores elementos hacia tumbas anónimas o desapariciones permanentes. El Cartel de Jalisco Nueva Generación respondió, expandiendo su departamento de inteligencia y contrainteligencia. Contrataron hackers expertos, compraron equipos de vigilancia de grado militar, infiltraron grupos de activistas con agentes encubiertos. La organización criminal operaba con presupuestos que rivalizaban con agencias gubernamentales, permitiéndoles adquirir tecnología que las autoridades locales solo podían soñar. Cada mes identificaban y eliminaban nuevas amenazas a su hegemonía informativa. Las desapariciones se volvieron tan comunes que dejaron de generar reacción. La gente se acostumbró a que vecinos simplemente dejaran de existir de un día para otro. El terror se normalizó al punto de volverse invisible, parte del aire que se respiraba en Jalisco como lo era el oxígeno. Entre los sicarios del cartel comenzaron a circular historias sobre apariciones fantasmales en el claro donde habían ocurrido las ejecuciones. Hombres curtidos en violencia, que habían matado docenas sin pestañear, juraban ver figuras ardientes caminando entre los árboles durante patrullajes nocturnos. Algunos experimentaban pesadillas recurrentes donde los 14 campesinos los perseguían pidiendo explicaciones que no podían dar. El chango mismo había desarrollado tics nerviosos y bebía cada vez más para poder dormir sin soñar con rostros quemándose. Los jefes del cartel organizaron una ceremonia de limpieza con brujos locales, no porque creyeran realmente en lo sobrenatural, pero porque la moral de sus tropas estaba decayendo. Sacrificaron animales y rezaron oraciones mezclando catolicismo con tradiciones prehispánicas, intentando apaciguar fuerzas que probablemente solo existían en sus conciencias culpables. La economía del crimen floreció mientras la economía legítima se marchitaba en Jalisco. Los jóvenes sin oportunidades veían en el narco la única vía de escape de la pobreza aplastante. El cartel ofrecía salarios que ningún trabajo honesto podía igualar, además de la ilusión de poder y respeto. Los campos de entrenamiento en las montañas procesaban oleadas constantes de reclutas, muchos de ellos menores de edad. Les enseñaban a disparar, a torturar, a matar sin remordimiento. Les lavaban el cerebro con narrativas de lealtad familiar y códigos de honor que eran pura ficción diseñada para mantener control. Los convertían en armas humanas desechables, herramientas que serían usadas hasta romperse y luego reemplazadas por la siguiente generación de muchachos desesperados buscando pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Las viudas de los 14 campesinos envejecieron prematuramente bajo el peso combinado de la pobreza y el trauma. Algunas desarrollaron enfermedades crónicas que no podían tratar por falta de acceso a servicios médicos adecuados. Otras cayeron en depresiones profundas que las dejaban postradas en camas durante meses. El Estado les había olvidado completamente después de las compensaciones iniciales, tratándolas como estadísticas cerradas en expedientes archivados. Dependían de la caridad de vecinos que también vivían al borde de la subsistencia, creando cadenas de miseria que se extendían y profundizaban con cada año que pasaba. Sus historias nunca aparecerían en documentales o libros. Permanecerían como susurros en pueblos olvidados, donde el sufrimiento era tan común que había dejado de ser noticia. En la capital del estado, políticos daban discursos sobre seguridad y justicia, mientras sus cuentas bancarias engrosaban con dinero del narco. La corrupción había penetrado tan profundo en las instituciones, que era imposible distinguir dónde terminaba el Estado y dónde comenzaba el crimen organizado. Jueces dictaban sentencias según instrucciones recibidas de operadores del cartel. Policías trabajaban como escoltas de capós, militares vendían armas y entrenamiento a la organización que supuestamente combatían. El sistema completo estaba podrido desde la raíz, y cualquier intento de reforma era saboteado por aquellos que se beneficiaban del status quo. México se había convertido en un narcoestado de facto donde las leyes solo aplicaban a los pobres y los sin poder. Un periodista internacional ganó un premio por un artículo sobre la masacre de San Isidro, que escribió desde la seguridad de su oficina en Europa. Usó datos de segunda mano, entrevistas por teléfono con fuentes que nunca identificó correctamente, y una prosa florida que romantizaba el sufrimiento que nunca había presenciado personalmente. El artículo fue celebrado en círculos académicos y periodísticos como ejemplo de valentía, aunque el autor nunca había puesto un pie en Jalisco ni arriesgado nada real. Mientras tanto,
Periodistas mexicanos que realmente cubrían estos temas desde el terreno eran asesinados regularmente sin que nadie en la comunidad internacional pareciera notarlo o importarle. La hipocresía de premiar el periodismo turístico de tragedia mientras se ignoraba el sacrificio de reporteros locales era solo otra manifestación de las desigualdades globales que también alimentaban el tráfico de drogas. Los nietos de las víctimas crecieron en un México donde la violencia del narco se había vuelto tan omnipresente que ya no parecía extraordinaria. Para ellos no había un antes y un después. Solo había siempre la realidad de vivir bajo el yugo de organizaciones criminales más poderosas que el gobierno. Aprendieron a navegar ese mundo con la resignación de quien nace en una prisión y nunca conoce la libertad. Algunos eventualmente serían reclutados por el mismo cartel que había matado a sus abuelos, una ironía cruel que ilustraba cómo el sistema perpetuaba ciclos de victimización intergeneracional. Otros emigrarían hacia Estados Unidos buscando oportunidades que México les negaba, solo para enfrentar discriminación y explotación en tierra extranjera. Muy pocos lograrían escapar realmente del destino que parecía grabado en su ADN por el simple hecho de haber nacido en el lugar equivocado. El Chango fue finalmente abatido en un operativo federal 7 años después de la masacre. Murió como había vivido, disparando hasta su último aliento en un enfrentamiento que dejó 6 soldados muertos. No hubo arrepentimiento en sus últimos momentos, solo la satisfacción amarga de haber vendido cara a su vida. Su cuerpo fue exhibido en televisión como trofeo del gobierno, prueba de que la guerra contra el narco estaba siendo ganada aunque todos sabían que era mentira. Fue reemplazado instantáneamente por otros sicarios igualmente brutales. El cartel funcionaba como hidra donde cada cabeza cortada generaba 2 nuevas. Su funeral fue opulento, pagado por la organización que valoraba más a sus muertos que México valoraba a sus civiles vivos. Sicarios jóvenes lo recordarían como héroe y modelo a seguir, perpetuando la mitología de violencia que mantenía girando la maquinaria del narco. Las redes sociales se llenaron brevemente de comentarios sobre la masacre cuando un influencer popular compartió la historia años después del hecho. Miles de personas expresaron indignación performativa durante 24 horas antes de pasar al siguiente tema trending. Algunos usuarios señalaban que debían boicotear productos mexicanos. Otros proponían intervención militar estadounidense. La mayoría simplemente daba like y seguía scrolling. La atención colectiva duró lo que tarda un video viral en ser reemplazado por el siguiente. Y entonces los 14 campesinos volvieron al olvido del que nunca realmente habían salido. La era digital había creado la ilusión de que la información llevaba a la acción, pero en realidad solo había generado audiencias para el sufrimiento ajeno sin consecuencias reales para los perpetradores. En San Isidro, la vida continuaba con su ritmo lento y pesado. Los niños seguían jugando en calles de tierra, las mujeres seguían lavando ropa en el río, los hombres seguían trabajando campos que apenas producían suficiente para sobrevivir. Pero bajo esa normalidad aparente latía un trauma colectivo que nunca sanaría completamente. Cada familia guardaba sus propias historias de pérdida, cada casa tenía sus propios fantasmas. La masacre había sido un punto de quiebre que dividió el tiempo en antes y después, aunque el después no trajera justicia ni paz, sino solo más resignación y más miedo. Las generaciones futuras heredarían ese miedo como se hereda el color de ojos o la forma de la nariz, codificado en sus células por experiencias que ni siquiera habían vivido personalmente, pero que formaban parte de su identidad colectiva. Las fosas clandestinas seguían apareciendo por todo Jalisco, revelando cientos y eventualmente miles de cuerpos de personas que habían desaparecido en la guerra interminable. Cada descubrimiento generaba titulares breves antes de ser olvidado. Los números eran tan grandes que habían perdido significado. Los colectivos de madres buscadoras seguían excavando con picos y palas, guiadas por pistas anónimas y esperanzas desesperadas de encontrar a sus hijos. Algunas encontraban restos que les permitían finalmente cerrar ciclos de incertidumbre. Otras seguían buscando indefinidamente en un limbo peor que la muerte confirmada. El gobierno prometía apoyo que nunca llegaba. Las autoridades obstaculizaban investigaciones que pudieran revelar complicidad oficial. México se había convertido en un cementerio gigante donde miles de familias buscaban pedazos de sus seres queridos en tierra empapada de sangre. La tierra de Jalisco seguía siendo hermosa a pesar de todo el horror que contenía. Los amaneceres pintaban el cielo de rosa y naranja sobre campos donde crecían flores silvestres junto a fosas comunes. Los pájaros cantaban sin saber que sus canciones eran acompañamiento para tragedias humanas.
La naturaleza era indiferente al sufrimiento de la especie que había decidido destruirse a sí misma por poder y dinero. Los turistas seguían visitando las ciudades coloniales, probando tequila y posando para fotos en plazas pintorescas, completamente ajenos a las pesadillas que se desarrollaban a pocos kilómetros de sus hoteles de lujo. Existían dos Méxicos completamente separados, uno para consumo internacional y otro para vivir y morir en silencio. El cartel de Jalisco Nueva Generación alcanzó niveles de sofisticación que rivalizaban con corporaciones multinacionales legítimas. Tenían departamentos de recursos humanos, contabilidad, logística, relaciones públicas e incluso servicios legales. Lavaban dinero a través de cientos de negocios fachada, desde restaurantes hasta desarrollos inmobiliarios. Habían diversificado sus operaciones más allá de las drogas hacia extorsión, secuestro, tráfico humano, robo de combustible, minería ilegal. Controlaban territorios del tamaño de países europeos pequeños con sistemas de gobierno paralelo más efectivos que las instituciones oficiales. Proporcionaban servicios que el Estado no podía o no quería dar, desde seguridad hasta préstamos, creando dependencia en poblaciones que no tenían alternativas. Era un modelo de negocio perfecto alimentado por la pobreza, la corrupción y la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos y Europa. Las consecuencias de aquella noche de marzo 2013 se extendían mucho más allá de las 14 vidas perdidas. Habían creado un precedente de brutalidad que otros carteles sentían presión de igualar o superar. Iniciaron una escalada de violencia donde cada organización intentaba ser más temida que sus rivales. Las ejecuciones se volvieron cada vez más elaboradas y sádicas, diseñadas no solo para matar sino para horrorizar. Videos de tortura circulaban en Internet como propaganda de terror, cada grupo queriendo demostrar que cruzar sus líneas resultaba en destinos peores que la muerte. México había entrado en una espiral descendente donde la violencia generaba más violencia en un ciclo autoperpetuante sin final visible. Los 14 campesinos habían sido pioneros involuntarios de una era donde quemar gente viva se volvería táctica estándar en el arsenal del narco. Los psicólogos que estudiaban trauma colectivo consideraban a Jalisco como caso de estudio perfecto para entender cómo sociedades enteras pueden ser devastadas por violencia sostenida. Identificaban síntomas de estrés postraumático en poblaciones completas, no solo en víctimas directas sino en testigos, y hasta en aquellos que solo escuchaban historias. El tejido social se había fracturado de maneras que tomarían generaciones reparar si es que alguna vez se reparaba. La confianza entre personas había sido erosionada hasta casi desaparecer, reemplazada por sospecha constante y paranoia justificada. Las normas sociales que mantenían cohesión comunitaria se habían desintegrado bajo presión de tener que elegir diariamente entre colaborar con criminales o morir. Era un experimento macabro en cuanto horror puede absorber el espíritu humano antes de romperse completamente. En las universidades estadounidenses y europeas, estudiantes escribían tesis sobre la violencia del narco mexicano sin comprender realmente la realidad visceral que analizaban desde la distancia segura de bibliotecas climatizadas. Debatían políticas de drogas y estrategias de seguridad como si fueran problemas teóricos en lugar de vidas reales siendo destrozadas. Algunos eventualmente trabajarían para agencias gubernamentales diseñando políticas que continuarían fallando porque se basaban en datos sin contexto humano. Otros se convertirían en consultores cobrando fortunas por análisis que nunca cambiarían nada fundamental. El sufrimiento de México se había convertido en industria académica que generaba carreras y publicaciones para extranjeros, mientras los mexicanos seguían muriendo a un ritmo que ya no sorprendía a nadie. Los 14 campesinos de San Isidro permanecían enterrados en el cementerio local, bajo lápidas modestas que el tiempo y el clima iban erosionando lentamente. Sus nombres se desvanecían de la piedra como se desvanecían de la memoria colectiva bajo el peso de nuevas tragedias. Pero en algún lugar, en el archivo de alguna organización de derechos humanos o en el disco duro de algún activista, existía registro de quienes habían sido. Existía evidencia de que habían vivido, amado, trabajado, soñado. Existía prueba de que no fueron solo números en estadísticas, sino personas reales, cuyas ausencias crearon vacíos permanentes en el universo. Y quizás eso era todo lo que se podía esperar en un mundo donde la justicia era lujo y el olvido era norma, que alguien en algún lugar recordara y documentara que habían existido antes de ser consumidos por llamas que todavía ardían en las pesadillas colectivas de una nación traumatizada. 20 años después de la masacre, San Isidro era apenas una sombra de lo que alguna vez fue.
La población había disminuido a la mitad conforme familias emigraban buscando lugares más seguros que probablemente no existían en México. Las casas abandonadas se derrumbaban lentamente, siendo reclamadas por la vegetación que las convertía en monumentos involuntarios a la destrucción que el narco había causado. La escuela primaria había cerrado por falta de estudiantes, sus aulas vacías ahora hogar de murciélagos y recuerdos de niños que habían aprendido a leer en esos pupitres antes de que la violencia dispersara a sus familias. La iglesia todavía abría los domingos, pero el padre hablaba a congregaciones cada vez más pequeñas de ancianos que habían decidido morir en la tierra donde nacieron sin importar el costo. Ya no había jóvenes en el pueblo, todos habían partido o habían sido reclutados por el cartel. El cartel de Jalisco Nueva Generación había seguido evolucionando, adaptándose a nuevos mercados y nuevas realidades políticas. Cuando la legalización de marihuana en varios estados estadounidenses amenazó ese segmento de su negocio, pivotaron hacia fentanilo y metanfetaminas con eficiencia corporativa envidiable. Cuando un presidente mexicano declaró abrazos no balazos como política oficial, interpretaron correctamente que tenían luz verde para operar con impunidad total. Sus laboratorios producían drogas sintéticas que mataban usuarios por decenas de miles en ciudades estadounidenses, generando ganancias que hacían parecer pequeño el negocio tradicional de cocaína. Habían globalizado sus operaciones con células en Europa, Asia, Australia. Eran empresa multinacional con producto letal y modelo de negocio que funcionaba porque se basaba en la adicción humana y la corrupción institucional, dos constantes que nunca cambiarían. Las madres que habían perdido hijos en la masacre original estaban muriendo de vejez y enfermedad. Con cada muerte se perdía un pedazo de memoria viva, un testimonio directo de lo que había ocurrido aquella noche. Sus nietos heredaban historias de segunda mano, narrativas que se distorsionaban sutilmente con cada repetición como el teléfono descompuesto. En otra generación más, la masacre sería leyenda local mezclada con otras tragedias en un batido indistinguible de trauma. Ya nadie recordaría exactamente cuántos habían sido. Sus nombres se perderían. Los detalles se fundirían con otros eventos similares. Era el destino inevitable de todas las tragedias en lugares donde las tragedias eran tan frecuentes que se acumulaban como capas geológicas de sufrimiento. Un cineasta independiente intentó hacer una película sobre la masacre, pero no pudo conseguir financiamiento porque los distribuidores consideraban el tema demasiado deprimente para audiencias que buscaban entretenimiento. Terminó haciendo un cortometraje que se proyectó en algunos festivales pequeños, donde fue aplaudido por audiencias que salieron del teatro sintiendo que habían cumplido con su dosis de conciencia social. El cortometraje no cambió nada, no generó investigaciones renovadas, no trajo justicia para las familias, simplemente existió como otro artefacto cultural documentando el horror sin poder detenerlo. El cineasta ganó un premio menor que impulsó su carrera hacia proyectos más comerciales, dejando atrás la historia de los 14 campesinos, porque había aprendido que el activismo no pagaba las cuentas. En el claro donde había ocurrido la masacre, un empresario con conexiones al cartel construyó un rancho de lujo con caballos importados y piscina olímpica. La tierra manchada fue removida y reemplazada con césped perfecto importado de California. Árboles ornamentales fueron plantados donde antes crecía vegetación salvaje que ocultaba secretos. El lugar se transformó en símbolo de cómo el dinero del narco lavaba no solo su procedencia, sino también las memorias de sus crímenes. Las fiestas celebradas allí eran legendarias, con bandas de narcocorridos tocando canciones que romantizaban la violencia mientras invitados drogados y armados celebraban el éxito criminal. Era profanación final del suelo que había bebido la sangre de inocentes, convertido ahora en playground para victimarios celebrando su impunidad. Los hijos de El Chango habían seguido los pasos de su padre, reclutados por el cartel desde niños y moldeados para convertirse en la siguiente generación de sicarios. Nunca conocieron otra vida ni imaginaron otra posibilidad. Para ellos su padre era héroe caído en combate, no el monstruo que había quemado vivos a 14 hombres inocentes. Habían internalizado la narrativa del cartel donde ellos eran guerreros defendiendo su territorio de enemigos que querían destruir su modo de vida. No podían ver la ironía de que el modo de vida que defendían requería destruir constantemente la vida de otros. Estaban atrapados en la misma trampa ideológica que había atrapado a su padre, convencidos de que la violencia era justificada y necesaria, incapaces de imaginarse saliendo del único mundo que conocían. Las remesas enviadas desde Estados Unidos por emigrantes de San Isidro mantenían vivas a las familias que quedaban. Hombres y mujeres trabajando en campos de California o cocinas de restaurantes en Texas,
Enviaban dólares que se convertían en pesos que compraban tortillas y medicinas para padres ancianos y hermanos que no habían podido emigrar. Era economía de supervivencia sostenida por sacrificio de quienes habían escapado físicamente pero nunca emocionalmente del trauma. Hablaban por teléfono con familiares que permanecían en Jalisco y escuchaban historias de nueva violencia, nuevas desapariciones, nuevas razones para agradecer haber escapado y sentirse culpables por haberlo hecho. Enviaban dinero como penitencia por haber sobrevivido cuando otros no pudieron, tratando de comprar absolución que nunca llegaba. Un antropólogo forense trabajando en identificación de restos de fosas clandestinas encontró huesos que probablemente pertenecían a víctimas del periodo cuando ocurrió la masacre de San Isidro. Usando técnicas de ADN intentó cruzar referencias con bases de datos de desaparecidos, pero los sistemas eran tan incompletos que era imposible hacer coincidencias definitivas. Miles de familias esperaban identificación de sus muertos, pero el Estado no había invertido en infraestructura necesaria para procesar el volumen abrumador de cadáveres. El antropólogo trabajaba en condiciones precarias con equipo inadecuado, motivado más por sentido de misión que por el salario miserable que recibía. Sabía que su trabajo era gota en océano, pero continuaba porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que dar dignidad a los muertos que el Estado había abandonado en vida y en muerte. El turismo de narcos se había vuelto fenómeno extraño donde extranjeros pagaban por tours guiados a lugares donde habían ocurrido masacres famosas. Operadores sin escrúpulos llevaban grupos a San Isidro prometiendo experiencia auténtica del México violento. Tomaban fotos en el cementerio donde estaban enterrados los 14 campesinos, hacían preguntas morbosas a locales que necesitaban desesperadamente el dinero que esos turistas traían. Era explotación económica de trauma, monetización de sufrimiento que convertía tragedias humanas en atracciones. Los turistas regresaban a sus países con historias dramáticas para compartir en cenas, sintiendo que habían experimentado algo real y peligroso desde la seguridad de tours organizados. Los locales tomaban su dinero y sonreían falsamente, tragándose la humillación porque el orgullo no pagaba las cuentas. La última viuda sobreviviente de los 14 campesinos vivía sola en una casa que se caía a pedazos, mantenida con vida más por terquedad que por voluntad real de seguir existiendo. Tenía 90 años y su mente vagaba entre presente y pasado, a veces hablando con su esposo muerto como si estuviera en la habitación contigua. Los vecinos la cuidaban por compasión, llevándole comida y asegurándose de que no se lastimara en sus confusiones seniles. Ella era último eslabón viviente con aquella noche, última persona que recordaba exactamente cómo había sido esperar toda la noche el regreso que nunca llegó. Cuando muriera, y eso sería pronto, moriría con ella conocimiento directo que ningún documento ni testimonio grabado podría capturar completamente. Sería fin de era y principio de otra, donde los 14 campesinos existirían solo en archivos y memorias de segunda mano. Los corridos que celebraban al CJNG se escuchaban en radios por todo Jalisco, normalizando la violencia y glorificando a criminales como figuras románticas. Jóvenes escuchaban esas canciones y soñaban con convertirse en sicarios famosos, con tener corridos escritos sobre sus hazañas. No entendían que la realidad era mucho menos glamorosa que las letras sugerían, que la mayoría de sicarios morían jóvenes en fosas anónimas o prisiones donde pudrían olvidados. La industria musical del narcocorrido era propaganda efectiva que reclutaba nuevas generaciones manteniendo la maquinaria funcionando. Cantantes que se negaban a escribir este tipo de canciones recibían amenazas. Algunos fueron asesinados como advertencia. La cultura misma había sido militarizada por el narco, convertida en herramienta de control social tan efectiva como las armas.